Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Disculpen que entre recién. Estábamos en una reunión de posgrado porque estamos con visitas de los tres pares o sea, tres grupos de pares extranjeros y paraguayos para la acreditación de tres especialidades médicas que tienen convenio con nosotros. Entonces, recién estamos terminando. Y bueno, estamos aquí a las órdenes, así que no sé si alguien primeramente va a presentar el tema de hoy. Hola doctora, yo ¿Qué presento. tal? Muy ¿Todo bien? bien. Bueno, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al workshop, teniendo como tema el día de hoy la insuficiencia cardíaca, mecanismos fisiopatológicos y opciones terapéuticas. De parte de la Dirección de Asuntos Académicos del Centro de Estudiantes, agradecemos su interés y participación. A continuación, daré una breve presentación del perfil profesional de la disertante del día de hoy, la doctora Carolina Costa. La doctora Carolina Costa es doctora en Medicina y Cirugía, egresada en la Universidad Nacional de Asunción. Ha realizado especialidades y posgrados en Medicina Interna en la Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas, en la Universidad Nacional de Asunción, Cardiología y Medicina Deportiva en la Universidad Federal Río Grande del Sur, en Brasil, Hipertensión en Argentina, Fisiología Vascular en Centro de Excelencia Vascular de Guyton, Jackson, Estados Unidos. Es docente de la Cátedra de Fisiopatología en la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, encargada de las cátedras de Fisiología y Medicina Deportiva en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, directora académica de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Si desean realizar algunas preguntas, pueden ir dejándolas en el chat de la reunión o bien al finalizar la charla, levanten la mano y enciendan sus micrófonos. A continuación, finalmente le cedo la palabra a la doctora Carolina Costa. Bueno, un ratito no sé si están viendo Se ve tu pantalla, doctora. Sí, voy a volver a abrir porque tenía que compartir toda la pantalla. Un ratito voy a compartir. ¿Se ve ahí? Todavía, doctora, no se ve. Espéreme un ratito. Voy a guardar en el escritorio entonces. ¿Ahí ya ven? Ahora sí se ve, doctora. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquitito me preguntaron los chicos sobre la posibilidad de hacer la charla sobre uno de los temas, vamos a decir, más importante acá en el Paraguay,
Y bueno, dentro de lo que es la cardiología, lo que es más importante, lo que más ustedes verán como futuros médicos es insuficiencia cardíaca, en donde justamente como tenemos un rango de alumnos que pueden ir desde el primero hasta el quinto, entonces voy a tratar de hacer un poco más simple, pero me importó explicarles un poquitito sobre cómo se produce en general la insuficiencia cardíaca, sobre todo cómo se clasifica y luego cuáles son algunos tratamientos más nuevos que existen, ¿verdad? En primer lugar, me dicen si corre el PPT bien, así continuamos. Tenemos la definición de lo que es la insuficiencia cardíaca, que es la condición en la cual el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo humano. Este concepto está relacionado con la función principal que tiene el corazón como bomba cardíaca, que justamente por eso se le conoce como bomba cardíaca, porque es expulsar sangre que tiene que llevar todos los nutrientes a todos los tejidos del cuerpo humano, desde la última célula hasta la última célula, y recoger todos los metabolitos tóxicos para luego ser eliminados y volver a oxigenarse y obtener nutrientes. Entonces esa sería la función principal del corazón con otros sistemas como el sistema vascular y la sangre, ¿verdad? Y cuando esto falla, entonces estamos ante un cuadro de insuficiencia cardíaca. Y el mismo puede estar producido por muchos factores de riesgo o enfermedades que vamos a estar viendo en líneas generales algunas de ellas, como por ejemplo la más frecuente de las causas de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? Es una enfermedad que generalmente se produce por una disminución del flujo de sangre a través de las arterias coronarias a alguna de las cavidades cardíacas, fundamentalmente cuando afecta a los ventrículos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los ventrículos los que realmente se comportan como bombas, y específicamente otra vez el más importante, que es la insuficiencia, el ventrículo izquierdo, que es el que manda sangre a todo el cuerpo humano a través de la arteria aorta. Y una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca es vamos a decir, la aparición de un infarto agudo de miocardio que lleva a una muerte celular por una necrosis de tipo coagulativa, que destruye, vamos a decir, el tejido contráctil y el mismo que es reemplazado por un tejido fibrótico, perdiendo totalmente esa cámara cardíaca, la función de tanto contracción como también su función diastólica, que está relacionado con la relajación y luego la distensión cuando el ventrículo se carga en el periodo diastólico. También podemos tener una insuficiencia cardíaca de tipo isquémica sin aparición de infarto de miocardio, sino por cuadros que no llegan a este punto, pero que ocasionan isquemias a largo plazo, sobre todo cuando hablamos de un tipo de angina que se llama angina estable. La angina tiene como concepto el dolor de pecho de origen cardiovascular, y específicamente de origen cardiovascular originado por isquemia. Y los cuadros que no llegan a ser infarto, por eso se les llama anginas. Y generalmente vamos a tener tres variedades de angina. Una es la angina estable, que es aquella que el corazón recibe menos sangre cuando el corazón demanda más oxígeno porque está trabajando o sale del reposo, la persona le demanda a la arteria coronaria más sangre, que le fluya más sangre, y esa arteria coronaria está pseudo obstruida y no puede ofrecer la suficiente cantidad de sangre, y eso va apareciendo paulatinamente, ¿verdad? Y hasta que luego la obstrucción pueda ser de más del 80% de la luz
de la arteria coronaria, en donde la angina o el dolor de pecho ya va a aparecer inclusive en reposo. Y ahí ya pasamos a hablar de otro tipo de angina, que es la angina inestable, que tiene otros componentes que no les voy a hablar de eso ahora porque eso ya es otro tipo de patologías que están dentro de las cardiopatías isquémicas. La otra causa que le sigue en frecuencia en la producción de la insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial, que en la última, vamos a decir, en los últimos estudios epidemiológicos hablan de un 30-40% de hipertensión arterial en la población joven adulta, que generalmente esta hipertensión arterial le produce al corazón un trabajo extra, una sobrecarga de trabajo que generalmente le lleva también, muy similarmente a la cardiopatía isquémica, a una modificación o a un remodelado del ventrículo izquierdo, que en principio puede ser una hipertrofia, pero luego a la larga también ese tejido hipertrofiado se ve fibrosado y por lo tanto también lleva a la etapa de una dilatación y a una insuficiencia cardíaca. Luego tenemos diferentes tipos de miocardiopatías que se diferencia de las demás en que las causas no son ni la cardiopatía isquémica ni la hipertensión, pero pueden ser, por ejemplo, infecciones del miocardio, las miocarditis, el Chagas, que es una enfermedad parasitaria, puede ser por tóxicos como un exceso de las personas que beben mucho alcohol, un alcoholismo crónico o una disminución de nutrientes muy importantes para el corazón, algunos tipos de vitaminas, etc. O personas que nacen con un miocardio hipertrofiado ya desde nacimiento y que se conoce con el nombre de cardiomiopatía hipertrófica. Disculpen. Luego tenemos las personas que sufren durante su crecimiento de algún cuadro de valvulopatías. Recordemos que el corazón tiene válvulas por donde se interconectan las aurículas con los ventrículos y los ventrículos con los grandes vasos. Esas válvulas pueden sufrir desde una disminución de su tamaño, que se conoce como estenosis, lo que hace difícil o le dificulta a la sangre fluir de una cavidad a otra, dependiendo de si es aurícula al ventrículo o del ventrículo a los grandes vasos. Generalmente las valvulopatías más frecuentes son la estenosis de la válvula mitral, que está comunicando la aurícula con el ventrículo izquierdo, y la estenosis o insuficiencia de la válvula también del lado izquierdo, pero del ventrículo con la aorta, que es la válvula aórtica. Entonces, generalmente esto también le producen al corazón algunos tipos de sobrecargas que luego van a terminar llevándole al paciente, si no se trata a tiempo, a un tipo de insuficiencia cardíaca. Y luego tenemos un conjunto de alteraciones del ritmo cardíaco que se llaman arritmias, que generalmente tenemos una gran variedad. Aquí ponemos como ejemplo la fibrilación auricular, que es generalmente una arritmia que se ve mucho en las personas ya de cierta edad, ¿verdad? En los más jóvenes se ven algunos tipos de arritmias que entran dentro del grupo de las taquicardias supraventriculares, pero que es muy raro que le lleve a una insuficiencia cardíaca, porque generalmente hay un buen tratamiento antes de que llegue a esa situación. Pasando ya un poquitito a hablar de cuáles son los mecanismos por el cual el corazón se ve afectado por estas causas que acabamos de mencionar, por citar algunas, ¿verdad? De la cardiopatía isquémica, la hipertensión, las valvulopatías, etcétera. Generalmente lo que producen estas enfermedades en primera instancia es una alteración tanto de la contracción, pero también de la relajación. O sea, puede afectar tanto el mecanismo sistólico o puede afectar el mecanismo diastólico, porque cuando hablamos de relajación o distensibilidad o periodo de llenado, estamos hablando del periodo diastólico. Entonces, según lo que afecte, vamos a decir con mayor preponderancia o en principio, podemos decir que la insuficiencia cardíaca puede presentarse como una disfunción sistólica,
en donde lo que le caracteriza es la pérdida de la fuerza de contracción al músculo cardíaco, que hace que lo que eyecta del ventrículo a la arteria aorta es menos del 40% del llenado total. Acordémonos que el corazón puede llenar el ventrículo izquierdo, vamos a decir, entre un 110 a 120 mililitros en personas normales, pero puede llegar inclusive a llenar 200 mililitros en personas que entrenan mucho, por ejemplo, y que tienen el conocido nombre de corazón de atleta, un corazón que tiene una cavidad un poco más grande y también un músculo más poderoso en la fuerza de contracción. Generalmente, en líneas generales, las personas pueden llegar de 110, 120 o 130 en algunos casos, 150. Generalmente eso sería el volumen total que se llena en el periodo diastólico. Y de eso generalmente yo tengo que expulsar por lo menos más de 55%. Y queda en el ventrículo izquierdo un volumen que no puede ser expulsado, que nosotros le llamamos volumen telesistólico. Y el volumen que expulsamos se conoce como volumen sistólico. Si mi corazón no es capaz de expulsar ese 55%, va a comenzar a entrar en una falla sistólica que se va a ver totalmente evidenciado cuando disminuye ya a un valor de menos 40%. Entonces, ese es el concepto de insuficiencia sistólica. Por el otro lado, como les dije, también pueden aparecer patologías que empiecen por alterar primeramente la función diastólica, o esta función diastólica puede acompañar también a la insuficiencia sistólica. Ejemplo, por ejemplo, el infarto que mencionamos anteriormente. Evidentemente, si yo pierdo masa contráctil, la fuerza de contracción va a disminuir y por lo tanto voy a tener una insuficiencia sistólica. Pero también al tener pérdida de masa muscular, también voy a perder elasticidad y distensibilidad en el momento en que el músculo cardíaco debe relajarse y debe distenderse durante el llenado. ¿Por qué? Porque el tejido fibrótico no tiene ninguna de esas propiedades. Por lo tanto, en esa cardiopatía isquémica que fue un infarto, voy a tener los dos tipos de insuficiencia, una sistólica y otra diastólica. Generalmente lo que marca mucho esta situación es que el simpático, el sistema nervioso simpático, se activa. Este sistema nervioso simpático forma parte del sistema nervioso autónomo, que como sabemos está formado por el simpático y el parasimpático, siendo el simpático el sistema que excita la actividad cardíaca, ya sea en su actividad eléctrica y en su actividad mecánica. En su actividad eléctrica es actuando sobre el nódulo sinusal, sobre el nódulo auriculoventricular y sobre todo el sistema de conducción, ya sea de His, fibras de Purkinje, acelerando la velocidad de conducción de ¿qué? De potenciales de acción que generalmente se inician en el nódulo sinusal y por eso se le conoce como marcapaso. Y por el otro lado, actúa sobre la parte mecánica del corazón, generando un aumento de la fuerza de contracción que se conoce como una propiedad inotrópica positiva, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros conocemos de las propiedades que tiene el músculo cardíaco. Entonces, sabiendo eso, vamos a ver que uno de los mecanismos que más rápidamente se activa ante una posible disminución de la función cardíaca es este sistema porque justamente va a tratar de estimular esa actividad que está disminuyendo. ¿Para qué? Porque tiene como objetivo mantener un gasto cardíaco normal, que sería la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto para mantener el oxígeno y los nutrientes a todos los tejidos del cuerpo humano y la eliminación de los productos tóxicos, ¿verdad? Si el corazón empieza a fallar, pues esta activación de este mecanismo va a tratar de mantener ese gasto cardíaco dentro de la normalidad. Por el otro lado, otro de los mecanismos que trata de lidiar con esa alteración o esa función disminuida de
de la función cardíaca es el mecanismo de Frank Starling. ¿Y qué es el mecanismo de Frank Starling? Es un mecanismo que es propio del músculo cardíaco, que depende de la cantidad de sangre que llega al corazón, y el corazón, al recibir esa cantidad de sangre, acordémonos que se estira. Si recibiese mucha cantidad de sangre, mucho volumen de sangre a las cavidades, entonces el ventrículo se va a estirar más, y al estirarse más se va a poder contraer con más fuerza. Es como cuando yo estiro una goma nueva. Mientras más estiro la goma y suelto, se va a contraer o se va a retraer más fuertemente que cuando la estiro muy pobremente. Entonces, si yo, por ejemplo, le iba llenando al corazón con 110, 120, 110, 120 y iba expulsando el 55% de ese volumen que le llegaba, ¿qué pasa cuando de repente hay un retorno venoso? Le llega la sangre a los ventrículos una cantidad, vamos a suponer, de 150, 160 ml, o sea, 30 mililitros más. El corazón se estira más, los ventrículos se estiran más, y por lo tanto al estirarse más se van a contraer con más fuerza y van a expulsar ese 30% adicional, porque la misión es que no quede un exceso de volumen en el ventrículo izquierdo. Entonces ese exceso de volumen se expulsa y ese mecanismo se conoce como mecanismo de Frank Starling. En la disfunción sistólica se ve que este mecanismo va a tratar de lidiar con expulsar más cantidad de sangre también para mantener el gasto cardíaco, pero recordemos que el músculo cardíaco está lesionado por alguna de las causas que mencionamos anteriormente, y por lo tanto esta función va a durar muy poco, o este mecanismo compensatorio va a durar muy poco, y por eso dice que la curva se aplana y hasta se puede invertir. ¿Qué significa eso? Que el ventrículo inclusive va a disminuir más el volumen que expulsaba por este mecanismo debido a la alteración de la integridad que tiene la masa contráctil de nuestro ventrículo. Y yo siempre hablo mucho del ventrículo izquierdo porque finalmente es la bomba principal del corazón. Otros mecanismos que se activan, no es que tratan, que se activan para tratar de mantener un buen gasto cardíaco, o sea, un buen volumen de sangre expulsado por el corazón, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema que se activa desde el riñón, porque la renina es una enzima que se libera a partir del aparato yuxtaglomerular, y esta renina, como sabemos, o vamos a ver ahora, es una enzima que va a actuar sobre un polipéptido que produce el hígado, que se llama angiotensinógeno, y la va a convertir en angiotensina al sacarle 2 aminoácidos de su cadena polipeptídica. Esa angiotensina 1 va a circular por la sangre y va a pasar por la circulación pulmonar y se va a encontrar con otra enzima que es la enzima convertidora angiotensina, y la va a convertir de angiotensina 1 a 2. Y cuando ocurra eso, la angiotensina 2 es finalmente el producto que va a tener el efecto biológico de actuar sobre un receptor que se llama receptor receptor AT1, y este receptor AT1 al activarse va a empezar a hacer diferentes cosas que dicen aquí, ¿verdad? Por ejemplo, va a actuar sobre el músculo liso de los vasos sanguíneos para producir vasoconstricción. Lo segundo que va a hacer es actuar sobre receptores AT1 que están en la glándula suprarrenal, para que desde la glándula suprarrenal se libere una hormona que se llama aldosterona. Y ella misma, como angiotensina 2, va a actuar sobre el riñón. ¿Y qué es lo que van a hacer en general? Van a retener con la aldosterona sodio y agua. ¿Por qué hace todo esto la angiotensina 2? Porque lo que se entiende es que si al riñón le está llegando poca sangre, porque hay poco gasto cardíaco que expulsa el corazón, rápidamente el riñón entiende, al estar hipoperfundido, entiende que hay una disminución de líquidos corporales y eso se tiene que volver a normalizar. Entonces, por eso es que libera renina y activa todos los mecanismos que ya dijimos. Y que finalmente, cuando yo tenga suficiente cantidad de angiotensina 2 y aldosterona, voy a
empezar a retener grandes cantidades de agua y sodio. El otro tema es que va a producir, como dijimos, también una vasoconstricción, y también la angiotensina 2 y con la aldosterona van a actuar sobre el músculo de los ventrículos para hacer un remodelado, tratando de hacer ¿qué? De hacer una hipertrofia. El grave problema es que la hipertrofia que se produce desde la angiotensina 2 es una hipertrofia patológica que rápidamente se va a fibrosar, y la aldosterona va a actuar sobre un receptor que se llama receptor mineralocorticoide y no va a producir hipertrofia. Lo que va a producir es matriz extracelular, que como sabemos es un tejido de fibrosis. Y eso va a generar un empeoramiento del remodelado cardíaco. El otro problema es que el corazón está enfermo y no puede con toda la sobrecarga de volumen que retiene la angiotensina 2 y la aldosterona. Tiene que trabajar con un volumen extra, con un corazón que está luego ya bombeando poco y que tiene que hacer más esfuerzo para poder expulsar ese volumen que le está llegando. Por lo tanto, ninguno de los mecanismos que estamos mencionando, ya sea la activación del sistema nervioso simpático y en este caso el sistema renina-angiotensina-aldosterona, le están haciendo un favor al corazón, porque lo que le están dando es más trabajo a un corazón que ya está enfermo. Y nosotros los médicos, ¿qué hacemos? Nosotros farmacológicamente hablando, evitamos a través de medicamentos que estos mecanismos le hagan más daño al corazón al hacer los tratamientos que vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, todo lo que estamos observando, el único que se contrapone a estos mecanismos que se activan para ayudarle al corazón, pero que al final le están dañando más por la sobrecarga de trabajo que le imponen, es que tanto la aurícula le va a liberar péptido natriurético atrial, y también desde los ventrículos vamos a ver que se produce en el famoso péptido cerebral, el pre-pro-B, ¿verdad? Que de brain, de cerebro, ¿verdad? Que generalmente es lo que más se mide en una insuficiencia cardíaca para ver como un marcador, porque mientras más tenemos o menos tenemos, nosotros podemos decir que estos péptidos pueden ayudar o no, o en qué etapa de la insuficiencia cardíaca estamos. Sí. El año pasado de eso. Sí. ¿Cómo? No, nada, doctora, puedes continuar. Ah, bueno, disculpe. Bueno, entonces, en relación a los péptidos natriuréticos atriales, recordemos que son hormonas producidas por el corazón, que generalmente se producen cuando le llega mucha carga de líquido a la aurícula izquierda, a la aurícula derecha. Ahí se produce el péptido natriurético atrial. ¿Y qué hacen estos péptidos? Como dice su nombre, actúan sobre el riñón, aumentando la diuresis y la natriuresis, o sea, eliminan mayor cantidad de líquido y eliminan mayor cantidad de sodio, lo que le hace bien, vamos a decir, a evitar que haya una sobrecarga de volumen en el cuerpo, ¿verdad? Y que se acumule agua en los pulmones o en los tejidos blandos. Y lo mismo es el péptido natriurético, ¿verdad? Que cerebral, que va a ser producido de los ventrículos, que como yo dije recién es lo que más se mide en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces generalmente, como dice aquí, es lo que se trata, es lo único que trata de contrarrestar, pero lastimosamente ante la gran activación del simpático y la activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues no le llega ni a los tobillos, vamos a llamarlo así, como para que puedan hacer cosas, porque sobre todo cuando ocurre esto se producen también unas enzimas que se le llaman encefalinasas, que destruyen estos péptidos natriuréticos, haciendo también que disminuya este efecto positivo, ¿verdad? Bueno, todo lo que estamos hablando es lo que nos lleva a que el corazón termine dilatado o hipertrofiado ante este estrés hemodinámico que está sufriendo constantemente, lo que hace que finalmente el corazón se torne en un músculo más rígido, con menos capacidad de contraerse,
y eso va a perpetuar nuestra insuficiencia cardíaca. Las consecuencias hemodinámicas que vamos a tener en nuestro paciente es que el paciente va a tener mucha retención de líquido, tanto a nivel pulmonar como a nivel periférico, como ya dijimos, ¿verdad? Una retención de líquido que aumenta el volumen diastólico final, que va a sobrecargar al ventrículo, y también debido a la vasoconstricción producida, ya sea por la angiotensina 2, también hay otros vasoconstrictores que puede, por ejemplo, la endotelina, el propio simpático, ¿verdad? A través de la adrenalina, noradrenalina, van a producir vasoconstricción y también rigidez arterial, lo que va a hacer que el corazón se tenga que contraer contra un vaso arterial rígido y vaso contraído, lo que va a dificultar también más su eyección. Y por el otro lado, lo que más nos preocupa siempre a nosotros cuando llegamos a este punto es la disminución del gasto cardíaco, la menor capacidad de bombear sangre adecuadamente, ¿verdad? Que finalmente es lo que va a llevarle al paciente a encamarse, porque va a fatigarse, el músculo no va a recibir suficiente oxígeno, puede llegar a cuadros, inclusive disminuir el flujo de sangre al cerebro, lo que lo va a llevar a un cuadro de letargo, de obnubilación, etc. La sintomatología asociada a estos cuadros, por eso es que cuando uno le revisa al paciente le encuentra congestión pulmonar, que la congestión pulmonar es agua en los pulmones, ya sea en el tabique alveolo capilar o mismo ya dentro de los alveolos. Y dependiendo de la severidad de la acumulación de agua en los pulmones e inclusive en las pleuras, en la cavidad de las pleuras, vamos a tener que el paciente tiene dificultad respiratoria, que es la disnea, o la ortopnea, que es la dificultad respiratoria ya inclusive en posición sentada, el edema pulmonar debido a la acumulación de sangre en el circuito pulmonar que hace que salga desde los capilares pulmonares el agua hacia el intersticio y hacia finalmente los alveolos. Por el otro lado, si yo tengo también una insuficiencia al lado derecho, que generalmente aparece por causa de la insuficiencia cardíaca izquierda, aparece la insuficiencia cardíaca derecha, voy a tener que el ventrículo derecho y la aurícula derecha van a tener dificultad para recibir sangre del retorno venoso. Por lo tanto, voy a empezar a tener edema periférico, ingurgitación yugular, aumento del tamaño del hígado, que se llama hepatomegalia, con una ascitis que justamente tiene que ver con esta hepatomegalia. Y finalmente, como ya dijimos, cuando el gasto cardíaco disminuye, aparece la fatiga y la debilidad. Que hay que diferenciar cuando estén ustedes, no sé, algunos a lo mejor ya pasaron, algunos todavía no llegaron, o algunos están en el cuarto, no tengo idea, sobre cómo hay que diferenciar la fatiga de la disnea. Son totalmente dos cosas diferentes. Uno es por congestión pulmonar y la fatiga es por disminución de la llegada de sangre a los músculos, ¿verdad? Que va a generar esa fatiga por acumulación de metabolitos tóxicos como por ejemplo el potasio, la adenosina, que son todos desechos de la producción del gasto de ATP y sobre todo ácido láctico. Ahora vamos a ver un poquitito la clasificación nueva, relativamente nueva, no es tan nueva, pero en general no se suele hablar mucho de pero es una clasificación que ya se menciona en los últimos libros de cardiología, que es la de Bramwell, también en el Harrison nuevo ya está. Yo creo que si alguien acá está en el quinto, probablemente también ya lo escuchó, que es la clasificación según la fracción de eyección. Que ya estuvimos diciendo que era la fracción de eyección, que era el porcentaje de sangre que expulsa el corazón de lo que es el volumen de fin de diástole, ¿verdad? Y dijimos que esa fracción de eyección se debe mantener por encima de 55%, igual o superior al 55%. De todas maneras, nosotros, según cómo se comporte esta fracción de eyección, y si yo tengo síntomas de insuficiencia cardíaca, lo puedo clasificar en tres tipos de
de insuficiencia cardíaca. En primer lugar, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, por eso que tiene insuficiencia cardíaca es SFE, R de reducida, que son los que ya tienen una fracción de eyección muy disminuida, que es igual o menor de 40%, y son las que explicamos anteriormente, se les asocia con disfunción sistólica. Luego tenemos las que son moderadamente reducidas, por eso es MR, ¿verdad? Donde la fracción de eyección está entre 41 y 49%. Es una transición que se va a dar desde que yo tengo una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es cuando tengo igual o más de 50, que se asocia generalmente con las insuficiencias que empiezan por una disfunción diastólica, pero que luego va transitando hacia una moderadamente reducida, que sería la número 2, y finalmente termina siendo ya una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida. Entonces, si miramos estos pacientes, generalmente tienen esta característica epidemiológica. Los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida son personas más jóvenes porque generalmente se presenta por algo abrupto, un infarto de miocardio, una miocarditis. En los niños, por ejemplo, una miocarditis te da rápidamente una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, te da una miocardiopatía dilatada y muchas veces estos niños tienen que esperar luego un trasplante si no hay recuperación de eso. Predominantemente en varones y, como dijimos, se ve más en personas con cardiopatía isquémica, que, como dijimos recién, son las que tienen los infartos de miocardio. En cambio, los pacientes que tienen la insuficiencia cardíaca conservada o preservada, que es la número 3, ¿verdad? La preservada, que en algunos artículos está con la P de preservada y en otros está con la C de conservada, la misma cosa. Generalmente es de predominio del sexo femenino, aparecen en edades más avanzadas y generalmente estas personas coexisten con factores de riesgo como hipertensión arterial de larga data, diabetes mellitus también de larga data y aparición de fibrilación auricular. Y en estos pacientes generalmente los valores de los péptidos natriuréticos, ¿verdad?, tienden a ser más bajos que inclusive estos pacientes de fracción de eyección reducida. Principalmente debido a un menor estrés diastólico, ¿verdad? Entonces, no es que se libera grandes cantidades de estos péptidos porque no hay mucho estrés de la pared, ¿verdad? Y también porque hay mucha obesidad. ¿Y qué significa eso? Significa que la obesidad también aumenta, vamos a ver más adelante, o sea, ya los que vendrán a la cátedra de fisiopato, van a ver que la obesidad, una de las cosas que produce cuando uno es delgado, es una sustancia que se llama adiponectina, que es una citoquina buena, para que entiendan. Las citoquinas son sustancias que pueden actuar en forma inflamatoria o antiinflamatoria, y la adiponectina es antiinflamatoria. Y quiero recordarles que cuando hablamos de obesidad, hablamos sobre todo de la obesidad troncal porque es la visceral. Y acordémonos que el corazón está rodeado de un tejido grasoso también, como órgano visceral, ¿verdad? Ya sé que está en el tórax, pero cuando hay un aumento de la grasa visceral en el abdomen, también hay un aumento de grasa que le rodea al corazón, de una grasa epicárdica que comparte capilarizaciones con el pericardio y un poco también con el miocardio. Entonces, muchas veces, si estas grasas aumentan, esta adiponectina, que era protectora, va a disminuir y el adipocito de las personas con obesidad visceral van a empezar a producir ya no citoquinas antiinflamatorias, sino inflamatorias. Entonces vamos a perder esa protección que le daba generalmente también esta grasa al corazón, porque acordémonos que el 60% del ATP que utiliza el músculo cardíaco para contraerse es ATP proveniente de los ácidos grasos, de los cuerpos cetónicos, etc. Y en este caso eso se va a ver también alterado un poquitito.
En este sentido, otra de las cosas que ocurre con esta obesidad es que metaboliza muy rápidamente. ¿Qué significa metaboliza? Que destruye o degrada rápidamente al péptido natriurético cerebral, el BNP, que ya hablamos de dónde viene, haciendo que haya BNP muy bajo, lo que señala que hay poca protección, ¿verdad? Y por eso es que uno dice, bueno, yo tengo insuficiencia cardíaca, pero mi fracción de eyección está preservada o conservada, pero no hay que gritar victoria antes de tiempo. Ahí lo que nosotros tenemos que recordar es que si yo tengo preservada, pero tengo estos factores de riesgo que entra dentro de lo que llamaríamos un síndrome metabólico por la obesidad, tenemos que rápidamente calcular que el corazón también está rodeado de esta grasa visceral inflamatoria y que toda esta grasa inflamatoria va a producir una degradación del BNP, que es un indicador de contrarrestar los factores que están generando una mala evolución al músculo cardíaco. Entonces, por eso es importante recordar eso, ¿verdad? Se sabe que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada representa casi la mitad del total de ingresos de insuficiencia cardíaca en todo el mundo, con un pronóstico tan desfavorable como el de aquellos con fracción de eyección reducida. Por eso es que esta es una nueva clasificación que hay que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque nos da la idea de cómo tratar. Con esta nueva clasificación, nosotros los médicos o futuros médicos tenemos una mejor visión de cómo debe ser el tratamiento y de lo que realmente está pasando, dejando de lado ese concepto de decir que tu fracción de eyección está conservada y vos seguís bien, ¿verdad? No es tanto así. Por eso es que ya hay que hacer cuestiones como bajar de peso, hacer actividad física, comer bien y hacer algunas medicaciones como para evitar que esta grasa visceral que destruya muy rápidamente nuestro BNP y haga otras situaciones como la producción de grandes cantidades de citoquinas inflamatorias. Y acá podemos ver la transición entre una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, que generalmente, como ya dijimos, es de 40 o menos por ciento, que generalmente vemos mucha activación neurohormonal, hay un daño directo del miocardio y hay una gran mortalidad cardiovascular. Eso no podemos desmentir. Pero por el otro lado, la fracción de eyección conservada ya tiene una disfunción microvascular, una fibrosis miocárdica persistente que va apareciendo por esa inflamación, la inflamación sistémica que estamos hablando porque justamente hay mucha carga de grasa visceral, la asociación con otras comorbilidades como la diabetes y la hipertensión, y muchas veces las personas mueren por otra cosa, por ejemplo, o se internan por otras cosas, pero no podemos dejar de pensar que el corazón tiene un rol principal. En ese sentido, uno puede internarse por una cetoacidosis diabética o por un coma hiperosmolar, o puede internarse por un derrame cerebral, o puede internarse por una insuficiencia renal por diabetes, y uno le pierde de vista al corazón. Y no hay que perderle de vista porque está ocurriendo todo lo que ya hemos explicado. La otra clasificación que hace la American College y el American Heart Association es por estadio, que generalmente también le da una suerte de visión de cómo ir tratando y decir, bueno, mi paciente tiene fracción de eyección conservada o reducida y está en tal estadio. El estadio A es cuando la persona tiene riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero todavía no tiene esa disfunción estructural, no vemos ese remodelado cardíaco. Le hacemos la ecocardio o hay gente que inclusive se llega a hacer resonancia antes de tiempo, como yo siempre, la gente se asusta y ya piden hacerse todos los estudios y puede ver que todavía hay una estructura cardíaca normal, pero ya tiene hipertensión, diabetes, antecedentes familiares de factores de riesgo. Ya cuando pasa el estadio B, ya empezamos a ver que empiezan a aparecer hipertrofias ventriculares, puede haber ya una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero todavía no hay una sintomatología. Y luego ya pasamos al estadio C cuando el paciente ya tiene una enfermedad estructural y ya aparecen los síntomas característicos.
Y el estadio D ya es cuando el paciente está en una insuficiencia cardíaca plena, congestiva global, miocardio muy dilatado, una fracción de eyección del menos del 20%, en donde el paciente ya, inclusive además de tratamiento medicamentoso, muchas veces ya tiene que requerir de algunos dispositivos de asistencia ventricular, inclusive pensar en trasplantes cardíacos o ya ir a un cuidado paliativo, que es lo que vemos aquí, el panorama general de la insuficiencia cardíaca con el desarrollo progresivo y cómo uno tiene la estrategia de cuando va de la historia natural del asintomático al paciente lastimosamente en estado terminal, que ustedes van a ver mucho ahí en el cuarto piso en IPS, donde está, quiero decir, claro, las clínicas médicas van a ver en las terapias, ¿verdad? Pacientes ya en estado terminal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy haciendo según estadio? En el control, en el estadio A es control de factores de riesgo. En el estadio B es prevención de la insuficiencia cardíaca y también de factores de riesgo, ¿verdad? En donde todavía no vemos anomalías estructurales, sería tratar bien la hipertensión, tratar bien la prediabetes, disminuir de peso. Siempre eso se tiene que poner como objetivo. En el estadio C ya empezamos con tratamientos muy combinados dependiendo de lo que uno ve en el paciente. Yo no voy a hablar de combinaciones, así que no se preocupen, ¿verdad? Generalmente se utilizan inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, beta bloqueantes, antagonistas de los ARA, ¿verdad? Que son los bloqueadores de los receptores AT1 de la angiotensina 2, los ARNI, que son los inhibidores de la encefalinasa que destruyen el BNP, o sea, nuestro péptido natriurético cerebral, y también actúan sobre los receptores de la angiotensina 2 y también las gliosinas o gliosonas que actúan, vamos a ver, eliminando a nivel renal, hacen glucosuria, ¿verdad? Se eliminan grandes cantidades de glucosa y también de sodio. Se utiliza mucho en los diabéticos, pero ahora últimamente se está utilizando en las insuficiencias cardíacas como un medicamento que sí o sí hay que usar, ¿verdad? Que hay que ir viendo si acá en Paraguay se está utilizando a nivel de los hospitales y tenemos de hecho a mano, etcétera, etcétera. Y finalmente en el estadio D con los dispositivos de asistencia y o trasplantes cardíacos, ¿verdad? Tenemos luego la clasificación del New York Heart Association, que son la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4, en donde aquí lo que se evalúa es la sintomatología y su evolución, cómo se limita la actividad física, ¿verdad? La 1, no hay grandes problemas, ¿verdad? No hay actividad ordinaria, no hay causa de fatiga ni disnea, uno puede hacer sus actividades. En la 2 ya aparece alguna ligera limitación de la actividad física. La actividad física ordinaria provoca síntomas. La 3 ya hay una limitación marcada, ¿verdad? Las actividades ya tenemos que disminuir porque con las normales ya tenemos grandes limitaciones. Y la 4, cuando la incapacidad ya inclusive aparece en reposo, ¿verdad? Entonces esa es otra forma de clasificar la insuficiencia cardíaca. Y luego tenemos la clasificación según etiología, que son las insuficiencias cardíacas isquémicas, que siempre son las más frecuentes, las no isquémicas que entran, como dice aquí al lado, miocardiopatía, hipertensión, valvulopatías. Y luego tenemos la clasificación según el tipo de evolución. Tenemos la insuficiencia cardíaca aguda, que es de aparición súbita, que puede estar asociada a un evento como el infarto, la crónica, que es progresiva, que de vez en cuando tiene periodo de descompensación, por eso hablamos de la insuficiencia cardíaca aguda sobre una crónica, que es una de las cosas que también van a ver más. En la urgencia es la insuficiencia cardíaca aguda lo que van a ver más, y en los consultorios van a hacer el progreso de la insuficiencia cardíaca crónica y también van en las urgencias o en los consultorios van a ver un paciente que es crónico pero hace una insuficiencia aguda. Por ejemplo, un paciente que está bien tratado y de repente se cansa de tomar su medicamento porque muchas veces pueden entrar en cuadros depresivos
o de repente se va a una fiesta y come con exceso, come mucha sal, mucho líquido y hace una sobrecarga de volumen a un corazón que se está manteniendo con medicamentos, pero al hacerle esa sobrecarga aguda aparece como si fuese una insuficiencia cardíaca aguda. Por eso la semiología es muy importante para diferenciar una insuficiencia cardíaca aguda de una crónica que se agudiza por algún trastorno o un factor externo que hace que aparezca esa agudización. Puede ser mala alimentación, dejó el tratamiento o puede ser una infección también. De repente tiene COVID, de repente tiene dengue, de repente tiene cualquiera de estas virosis que hay y se agudiza. Tenemos 4 teorías que hablan de la insuficiencia cardíaca crónica: el modelo cardiorrenal, el modelo hemodinámico, el modelo neurohormonal y el modelo biomecánico. El modelo cardiorrenal lo que dice que al disminuir el flujo de sangre del corazón hacia los tejidos, uno de los órganos que recibe poca sangre va a ser el riñón. ¿Y qué va a hacer el riñón? Como ya dijimos, va a liberar renina. La renina va a terminar produciendo angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a estimular la producción de aldosterona, generando una retención de agua y sodio en forma excesiva. Entonces ese es el modelo cardiorrenal que se habló por mucho tiempo. Pero para que vean que esto progresa, luego pasamos al modelo hemodinámico, en donde justamente el problema eran los vasos arteriales, en donde cuando el corazón también disminuye el gasto cardíaco, los vasos arteriales entran en una disfunción de su endotelio. Y el endotelio es el órgano endocrino más grande que tiene el cuerpo humano porque produce sustancias como el óxido nítrico, la endotelina. Y sabemos que el óxido nítrico es un vasodilatador, pero si va a haber una falla en la función del endotelio, ese óxido nítrico va a disminuir. Entonces las arterias y las venas van a hacer vasoconstricción y venoconstricción, haciendo que el corazón tenga que contraerse contra unos vasos contraídos. Eso se llama poscarga aumentada. Estoy trabajando contra alguien que me está dando trabajo expulsar sangre desde el ventrículo. Y eso va a hacer que la falla cardíaca empeore. Entonces a eso le llamamos modelo hemodinámico. Pero luego aparece el modelo neurohormonal, en donde por falla cardíaca se estimula que se produzca grandes cantidades del cerebro, se activa el simpático por disminución del gasto cardíaco. Acordémonos que el simpático se activa por varios mecanismos. Uno, una disminución de la presión arterial, que a su vez se debe a una disminución del gasto cardíaco. Y dos, por hipoxia o hipercapnia. Hipoxia, que es disminución de oxígeno en los tejidos o en la sangre, no hay una buena saturación de oxígeno. Hipercapnia, acumulación de CO2. Estos se activan por ciertos receptores periféricos y centrales. Estimulamos el simpático y eso hace que actúe sobre el corazón. Y por el otro lado, el corazón comienza a liberar el sistema natriurético auricular, pero que finalmente también es degradado por la aparición de estas encefalinasas que van a evitar contraponerse contra todos los mecanismos neurohormonales que ya hemos mencionado. Evidentemente, una de las cosas que también tenemos que saber es que si el simpático se activa mucho, sí o sí el riñón tiene una gran inervación simpática y uno de los nervios simpáticos actúa sobre el aparato yuxtaglomerular y lastimosamente eso hace que se libere renina, sí o sí. Y entonces eso ni siquiera va a hacer falta que el riñón entre en hipoperfusión. Si yo tengo mucha estimulación del simpático, este va a liberar renina. Y entonces voy a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona y al final voy a tener otra vez una sobrecarga para el corazón, tanto por retención de sodio agua como por vasoconstricción y aumento de la actividad cardíaca que ya mencionamos que hace el simpático sobre el corazón, ¿verdad? Pero en este caso sobre un corazón enfermo. Y por el otro lado está el modelo biomecánico, que es cuando todos estos mecanismos que mencionamos, los tres, modelo cardiorrenal que aumenta la sobrecarga de agua, modelo vasoconstrictor que aumenta la poscarga al corazón,
el modelo neurohormonal que hace que el corazón trabaje más porque se libera adrenalina, noradrenalina, haciendo que se lata más rápido y con más fuerza un corazón enfermo, y que se libere renina, angiotensina, aldosterona otra vez. Evidentemente el corazón va a empezar a remodelarse y esa remodelación va a llevar dos consecuencias. Uno, los cardiomiocitos que eran sanos van a terminar por lesionarse porque tienen que hacer una sobrecarga de trabajo. Primeramente se sobrecargan, pero luego entran en cambio de su fenotipo, y si una célula cambia su fenotipo, muere por apoptosis. Eso también tenemos que acordarnos. Cuando ya no tiene la función que básicamente tenía, pues generalmente estas células entran en apoptosis. Y si entran en apoptosis, que sabemos que es un tipo de muerte celular, van a entrar en un cuadro de fibrosis miocárdica, haciendo que nuestro corazón pierda su forma geométrica, yendo a un remodelado que generalmente es un miocardio dilatado. En este caso, aquí tenemos justamente lo que ya dijimos sobre el sistema neurohormonal y una forma, no le voy a explicar todo lo que está acá adentro porque es lo mismo que ya hablamos, ¿verdad? Lo que sí los muestra es que yo puedo tener inclusive una fracción de eyección del 70% con factores de riesgo como hipertensión, obesidad y diabetes. Pero esto es un factor que va a iniciar un evento en cascada que va a ir activando todos los mecanismos que acabamos de mencionar hasta llegar a la miocardiopatía dilatada, donde pierdo totalmente esa fracción de eyección, inclusive yendo hasta por debajo del 20%. Entonces, de ser un paciente asintomático, llego a ser un paciente sintomático en espera de dispositivos que hagan latir mi corazón, trasplantes cardíacos o lastimosamente ya cuidados paliativos. Y luego tenemos las insuficiencias cardíacas que les gusta mucho a los de semiología, que son las izquierdas y las derechas y las biventriculares, que generalmente es como le gusta clasificar a los clínicos también. Y generalmente habla de que la insuficiencia cardíaca izquierda es la que empieza afectando el ventrículo izquierdo, evidentemente, y al afectar el ventrículo izquierdo produce estos síntomas: disnea, fatiga, edema pulmonar. Y cuando tenemos insuficiencia cardíaca derecha, que afecta al ventrículo derecho, principalmente los síntomas que vamos a tener son edema periférico, hepatomegalia, citis. Entonces, lo que ustedes tienen que diferenciar acá es que en una insuficiencia cardíaca izquierda voy a tener síntomas centrales. ¿Qué significa? El pulmón entra disnea porque hay edema pulmonar o congestión pulmonar. Y el corazón tiene o produce gasto cardíaco muy bajo. Por lo tanto, al tener gasto cardíaco muy bajo, voy a tener poco flujo de sangre al músculo. ¿Por qué es que llega poca sangre al músculo? Porque lo que hace la circulación es llevar la sangre, la poca sangre que expulsa el corazón o ese volumen disminuido, a los tejidos más importantes. ¿Cuáles son los tejidos más importantes del cuerpo humano? O órganos, mejor dicho, el propio corazón, el pulmón y el cerebro. Entonces le saca sangre a los tejidos que considera no tan importantes. ¿Quiénes son? La musculatura esquelética, que es el 40% de nuestro peso corporal, el riñón, el intestino, etc. Entonces, por eso esos lugares sufren de cuadros de hipoperfusión, y el músculo en particular va a ser el que nos va a sentir fatiga, ¿verdad? Porque es como que no tenemos energía, ¿verdad? Para la parte motora. En cambio, cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca derecha, aquí el problema está en que no puede llegar una buena cantidad de sangre venosa a la aurícula derecha. Acordémonos que la aurícula derecha llega a la vena cava superior e inferior, y que la aurícula derecha, para recibir sangre venosa, su presión debe ser 0. Porque acordémonos que la sangre que viene de las piernas, del abdomen, etcétera, pelvis, abdomen, vienen contra la gravedad, ¿verdad? Y el único que baja sin problemas es la sangre que viene del cerebro, el cuello, un poco los miembros superiores que vienen por la vena cava superior, ¿verdad? Pero todo lo que viene, el retorno venoso de los miembros inferiores y del abdomen, le cuesta. Y si la aurícula derecha empieza a aumentar su presión de 0 a +1, a +2, a +3, a +4,
por insuficiencia cardíaca derecha, el retorno venoso no se va a lograr en forma adecuada y por eso voy a empezar a ver sangre venosa en el cuello, en la yugular, que se llama ingurgitación yugular, edema en los miembros inferiores, edema en la cavidad abdominal que se llama ascitis y hepatomegalia. Bueno, y lo peor de todo ya es cuando tenemos, disculpen, ya tomamos un poco de agua. Lo peor de todo ya es cuando tenemos una insuficiencia cardíaca de los dos ventrículos, que es lo que generalmente ya nosotros vemos al final. Bueno, yéndonos un poquitito a la clasificación que yo les hablé sobre fracción de eyección reducida y preservada o aguda y crónica, acá tenemos una forma de ver también cómo se hacen los tratamientos, pero estos tratamientos que vemos son todos tratamientos clásicos. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, voy a inhibir el sistema renina-angiotensina, inhibiendo a esta enzima ECA que convertía la angiotensina 1 en 2. Sin embargo, lastimosamente la angiotensina 2 busca otra forma de ser producida a través de otros mecanismos. Generalmente uno de ellos es a través de las quimasas y también el propio miocardio y el propio endotelio suelen producir angiotensina 2 sin problema. O sea, sin pasar por todo este sistema, y eso se le llama sistema renina-angiotensina tisular, ¿verdad? Que otra vez es independiente del riñón. Lo otro son los beta bloqueantes, que como dice su nombre, bloquean receptores beta, que es sobre el cual actúa la adrenalina, las noradrenalinas para producir su acción sobre el corazón. Entonces yo bloqueo el estímulo simpático con beta bloqueantes. Y lo otro es utilizar antagonistas de la aldosterona, ¿verdad? Cuando está preservada, generalmente acá es control de comorbilidades, porque acá yo no tengo pruebas de que el simpático o la aldosterona estén actuando sobre el corazón. Sí tengo que trabajar sobre la hipertensión arterial, sobre la diabetes, sobre la obesidad, y si hay síntomas de congestión, utilizar un poco de diurético. Luego tenemos los pacientes que ingresan por un cuadro agudo, o en estos casos ya es algo de urgencia, en donde sí o sí se le da oxígeno, diuréticos y vasodilatadores. Esto se da ya por vía parenteral o por vía venosa para que tenga una acción rápida, pues generalmente estos pacientes hay que rescatar rápidamente, por eso son de urgencia. Y las crónicas, ya el médico hace una estrategia de manejo a largo plazo, inclusive si ya es una insuficiencia crónica con un paciente que tiene una fracción de eyección de 20% o menos, ya esa estrategia tiene que incluir algún dispositivo, inclusive la utilización de marcapasos. Acá tenemos, basado en los mecanismos fisiopatológicos, los mismos medicamentos. La espironolactona es lo que generalmente nosotros utilizamos más como inhibidor de la acción que tiene la aldosterona, ¿verdad? Los beta bloqueantes, como ya dijimos, para reducir el simpático, y los diuréticos para disminuir la sobrecarga de volumen. Entonces, los objetivos más importantes del tratamiento de la insuficiencia cardíaca son mejorar la calidad de vida, prolongar la sobrevida de los pacientes, y generalmente se buscan estos objetivos, estos 5 objetivos. Primero, disminuir la sobrecarga del corazón y que progrese el remodelamiento. Luego, disminuir el estado congestivo pulmonar o sistémico. Luego, disminuir las alteraciones neurohormonales, mejorar la función miocárdica y tratar los factores agravantes desencadenantes. Y ustedes dirán, pero es mucha cosa, pero no es así. Generalmente nosotros empezamos tratando los factores agravantes o desencadenantes, sobre todo cuando todavía no tenemos insuficiencia cardíaca. A través de, como les dije, tratar la hipertensión, tratar la obesidad, tratar la diabetes. Disminuir la sobrecarga del corazón y la progresión es a través de inhibidores de la IECA, los bloqueantes de los AT1, también los diuréticos que le sacan la sobrecarga del líquido. Y eso generalmente, y también las alteraciones neurohormonales y mejorar la función miocárdica. Aquí, por ejemplo, todavía se habla un poquitito de la utilización
de un medicamento muy antiguo que es la digoxina, ¿verdad? Pero cada vez se utiliza menos. Pero en nuestro país, en el interior, de repente ustedes cuando hagan pasantías por el interior pueden encontrarse con estos medicamentos todavía en utilización. Y lo van a tener que utilizar si es que se enfrentan a un cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces no es que no, yo voy a usar la ivadravina, voy a usar el CGLT2, no, muchas veces no vamos a tener eso porque es hiper caro para el paciente y no hay en plaza o no hay luego, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que vivir también con nuestras realidades. Bueno, y acá la misma cosa, así que esto yo no les voy a repetir porque así ya nos vamos un poquitito a estrategias terapéuticas un poco más innovadoras, como por ejemplo justamente la ivabradina, ¿verdad? La ivabradina es un cronotrópico negativo que a diferencia de los beta bloqueantes actúan enlenteciendo del potencial de acción del marcapasos del nódulo sinusal, que cuando está en su fase 4 bloquea un canal que se llama el canal del potasio o el canal IF, ¿verdad? Bloquea haciendo que esta parte del potencial de acción se alargue. Y si se alarga, disminuye la frecuencia cardíaca del nódulo sinusal. Y eso hace que el corazón pueda latir un poco mejor, ¿verdad? Haciendo que la diástole se alargue un poco más, hace que el corazón pueda llenarse un poco más y por lo tanto pueda expulsar un poco más. Por eso es que muchas veces se utiliza esta ivabradina. Y luego tenemos algunos tratamientos que fueron apareciendo, ¿verdad? Ya pasaron del periodo de control de animales a ser humano, ya hubieron muchos estudios, muchos trials, como se dice, y justamente uno de ellos es la utilización de los inhibidores del CGLT2, ¿verdad? Que son generalmente en todos los estudios se utilizaron estos dos, que es la epagliflozina, el proceso se llama la flocina, y la dapagliflozina, ¿verdad? Que se utilizaba en un principio solamente para la diabetes 2, porque como les dije, son glucosúricos, o sea, eliminan glucosa por la orina. Pero también se ha visto que mejora la supervivencia y reduce el tiempo de hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca independiente de la fracción de eyección. O sea, puede usarse tanto para fracción de eyección reducida como conservada. Y el mecanismo es que reduce la carga del trabajo del corazón al eliminar el sodio y la glucosa a través de la orina, reduciendo el volumen de líquido y mejorando la función renal. Eso es fundamentalmente, yo no vamos a hablar largo de esto porque de esto trae mucho más cosas de mecanismo, pero vamos a ir por lo más general para que ustedes vayan teniendo tips así para inclusive, sobre todo los del quinto curso que ya están en esta parte de los tratamientos de insuficiencia cardíaca. Y luego tenemos los ARNI, que como les dije son inhibidores de la neprilicina. Y la neprilicina que es justamente es una encefalinasa que destruye el BNP, nuestro péptido natriurético cerebral, y también inhibe al receptor de la angiotensina 2. Por lo tanto, tiene dos funciones muy beneficiosas, ¿verdad? Y en su nombre artístico, como yo digo, se usan los nombres más raros los que descubren estos medicamentos y luego le dan los nombres comerciales, porque así se llama el sacubitril y el valsartán, ¿verdad? El sacubitril es el inhibidor de la neprilicina y el valsartán es el inhibidor del receptor de la angiotensina 2, ¿verdad? Es una combinación que revolucionó mucho la insuficiencia cardíaca, sobre todo la de fracción reducida, y inclusive se ha demostrado que pueden ser más eficaz que los inhibidores de la ECA. Y el mecanismo, como ya dijimos, es bloquear los efectos nocivos de la angiotensina 2 y mejorar la producción de péptidos natriuréticos, que los mismos permanezcan y tengan su efecto beneficioso, y por lo tanto eso mejora mucho la función y la calidad del corazón del paciente. Luego tenemos el viricicuat,
que es un estimulador de un mensajero, que es la ciclasa soluble o la guanilato ciclasa soluble, ¿verdad? Que como sabemos, esta guanilato ciclasa es la que va a producir un segundo mensajero, un segundo mensajero, que es el GMP cíclico. El GMP cíclico es muy importante porque es el que tiene que aumentar para que el óxido nítrico, que es lo que hacía el óxido nítrico. El óxido nítrico, cuando se producía en el endotelio, venía hasta el músculo liso y aumentaba el GMP cíclico. Así se explica la acción vasodilatadora del óxido nítrico. Pero como en estos pacientes el óxido nítrico está disminuido por esa disfunción endotelial que dijimos anteriormente, el Vericiquat va a venir hasta el músculo liso y va a aumentar por sí el GMP cíclico, ¿sí? Y va a activar, por lo tanto, va a producir la vasodilatación tan deseada. ¿Y por qué yo necesito vasodilatar en este tipo de pacientes? Porque al haber vasoconstricción, como les dije, había un aumento de poscarga, un trabajo extra del corazón de contraerse contra un vaso contraído. Pero ahora que yo utilizo este Vericiquat, entonces yo le relajo y entonces hago una vasodilatación arterial y el corazón se puede contraer contra una poscarga disminuida, o sea, contra un vaso ya relajado. Entonces se contrae sin ninguna fuerza que se contraponga a esa salida de sangre. Por lo tanto, también es muy importante porque va a disminuir la tensión del corazón de contraerse contra alguien que se opone a su contracción, ¿verdad? Y está aprobado para insuficiencia cardíaca crónica de alto riesgo, ¿verdad? Luego tenemos algunas cuestiones experimentales como las terapias génicas, por ejemplo, el mejoramiento del canal de calcio, sobre todo el canal de calcio del retículo endoplásmico, que si nos acordamos por biología, el retículo endoplásmico del miocardio tiene gran cantidad de calcio, mucho más que a nivel del citosol del miocardio, ¿verdad? Que generalmente está ahí gracias a la calcioecuestrina, no sale fácilmente, por lo tanto necesita salir en ciertos momentos, pero volver rápidamente. Y esa recaptación se necesita de una bomba de calcio ATPasa que está, vamos a decir, controlada por este cerca-2, que permite que rápidamente el calcio vuelva. Y se sabe que esto es lo que se pierde cuando uno tiene insuficiencia cardíaca, la acción del cerca-2. Pero a través de terapia génica se ha visto que utilizando un adenovirus que al ser humano no le ocasiona ningún tipo de enfermedad, como un virus inactivo, se le inyecta al paciente como transportador. Este adenovirus ingresa a las células musculares cardíacas y se unen, porque sabemos que los adenovirus son como ADN o ARN, y se unen al ADN en el núcleo, y eso va a generar una codificación para volver a producir, vamos a decirlo así, el cerca-2, que es nada más que un tipo de compuerta que ayuda a las bombas de calcio para recaptar calcio en el retículo. Y eso ha mejorado bastante, está todavía a nivel experimental, ¿verdad? Luego tenemos ya utilizar inclusive células madres, que generalmente se utilizaron en pacientes con infarto, en donde se utilizaron células que primeramente debían ser, vamos a decir, aisladas, tenían que ser cultivadas, y luego se hacía una amplificación, que es una técnica biológica que a mí no me pregunten cómo lo hacen, y luego se inyectan estas células madres amplificadas al propio músculo ventricular, y se ve que justamente las mismas van progresando o se van haciendo, van tomando ese lugar donde el infarto ocasionó la muerte de la célula. Y lo último que se sabe es esto, que se está tratando de utilizar en los primeros días del infarto, justamente para que el remodelado no vaya a una fibrosis, sino que todavía haya ciertos miocitos que uno pueda rescatar, y a partir de ahí hacer como un parche, ¿verdad? Y volver a rehacer esa parte del ventrículo. Todavía no hay así informes muy valederos así para utilización
en todo el mundo. Evidentemente, eso son trabajos muy delicados que no se puede utilizar en todas las personas. Y luego tenemos dispositivos innovadores, como por ejemplo dispositivos de asistencia ventricular, como vemos acá, ¿verdad? Que mejora la calidad de vida, permite prolongar la vida útil del paciente mientras espera ya un trasplante, porque estos dispositivos yo no es que me va a hacer vivir para toda la vida haciendo el trabajo del corazón, son cosas temporales, ¿verdad? Son, como dice aquí, apoyos mecánicos que generalmente se utilizan. También marcapasos de resincronización cardíaca, sobre todo cuando ya tengo algunas arritmias que ya peligran la vida del paciente, que muchas veces pasa en la insuficiencia cardíaca por las dilataciones que tienen tanto la aurícula como los ventrículos. Entonces, generalmente, estos marcapasos que son más recientes, inclusive uno puede hacer un monitoreo remoto. Entonces, el paciente, si siente algo, puede avisarle al hospital, al consultorio. Entonces, uno monitorea si está haciendo algún tipo de arritmia peligrosa, etcétera, o que necesite una internación rápida. También ya vienen con desfibriladores automáticos, esto sí ya un poco más antiguo, personas que tienen arritmias peligrosas que pueden ocasionar la muerte, como fibrilaciones ventriculares u otros tipos de taquicardias ventriculares. Entonces, cuando se capta eso, se produce una desfibrilación que uno siente como un choque, ¿verdad? Y eso hace que el paciente no haga muerte súbita, ¿verdad? Algunos deportistas inclusive utilizan este tipo de fibrilación, algunos que tienen el famoso Wolff Parkinson White, que son taquicardias supraventriculares. Y algunas más avanzadas, como utilizar las mallas que son las CORCAP, ¿verdad? Que son mallas de restricción cardíaca cuando ya hablamos de un corazón muy dilatado. Aquí ya tenemos uno que es como un botón, ¿verdad? En donde uno eh, de un lado a otro atraviesa la cavidad, el área de la cavidad del ventrículo y se ejerce, y esto ejerce una acción que evita que el ventrículo se dilate mucho o no vuelva a su tamaño normal cuando se llena el corazón, porque generalmente esos miocardios ya pierden su geometría y con esto lo que se trata de hacer es devolverle la geometría al corazón. Pero lastimosamente no hay todavía grandes progresos en utilización de estas terapias, ¿verdad? Que se colocan en corazones con una dilatación excesiva, ¿verdad? Y el trasplante cardíaco, que sabemos que es la opción definitiva para pacientes con insuficiencia terminal, y el trasplante ha mejorado suficientemente la supervivencia y la calidad de vida. Sin embargo, lastimosamente dependemos de la aparición de los donantes. Y por último tenemos los estimuladores del nervio vago. ¿Y por qué hacemos por qué existe, por qué se pensó en esto? Porque como vimos, el corazón sufre mucho la activación del simpático y por lo tanto lo que se ha pensado en tratar de equilibrar este exceso de estimulación del simpático, estimulando el sistema parasimpático a través de la estimulación del nervio vago, ¿verdad? Entonces, es otra de las cosas que se está tratando en estos pacientes. Y esto dejo yo, no sé si después acá la SOCEM va a querer tener el PPT, yo después le puedo mandar sin problema a la persona que me estuvo escribiendo por WhatsApp. Pero esto es como diríamos, un resumen de los tipos de tratamiento, pero sobre todo yo les dejo esto. ¿Por qué? Porque ustedes como estudiantes de medicina tienen que acostumbrarse a partir de cierto momento, que yo generalmente digo, en cualquier momento, si uno está muy interesado desde el primer curso, puede leer revistas científicas, sobre todo los grandes ensayos médicos, de donde luego salen los conceptos de cómo tratar una enfermedad, los consensos de por qué le tengo que dar esta insulina y no esta, por qué le tengo que dar este antihipertensivo y no este. Porque ahí es donde ustedes van a encontrar las respuestas de todo lo que estudian, ¿verdad? Que es para finalmente entender cómo yo llegué a saber que el ARNI era bueno a través de dos estudios grandes como el Paradigm y el Pioneer, ¿verdad? Cómo yo sé que el ARA2 es bueno,
porque hay un trabajo en el Elite 2 que mostró que era significativo. O trabajos tan antiguos como los IECAS, que desde 1987 el consensus, ¿verdad? Ustedes ni nacieron, y inclusive acá todos estos trabajos son muy antiguos. Todo esto que vemos, todos estos medicamentos que están en rojo, tuvieron un ensayo, un estudio gigantesco para poder decir en el consultorio, usted puede tomar este beta bloqueante. Entonces, a eso me refiero, es importante que ustedes sepan de dónde vienen esas indicaciones que se les enseña de cómo indicar al paciente: usted tome una aspirina por día, usted tome un paracetamol cada 6 horas, usted tome un ibuprofeno cada 8 horas. ¿Por qué cada 8? ¿Por qué cada 6? ¿Por qué solamente tantos días? Y acá que estamos hablando específicamente nosotros de insuficiencia cardíaca, tenemos trabajos de insuficiencia mitral, Vericiquat 2020, la anemia de la insuficiencia cardíaca, que los pacientes son muy anémicos, trabajos sobre cómo tratar fibrilación auricular, y aquí abajo están los trials o ensayos, como se dicen, que nos dieron esa oportunidad de saber que estos medicamentos son los que deben utilizarse y en qué momento y en qué situación. Bueno, entonces con eso yo concluyo que estos tratamientos innovadores para la insuficiencia cardíaca, ¿verdad?, abarcan tantos avances farmacológicos como dispositivos médicos de alta tecnología. El futuro promete un enfoque más personalizado y efectivo basado en terapias biológicas y regenerativas, así como tecnologías más sofisticadas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces nosotros estamos esperando sobre todo resultados sobre las terapias génicas y las terapias con células madres, que muchas veces es lo que más generalmente esperanza uno tiene para reponer ese tejido dañado y no solamente evitar que evolucione esa fibrosis o esa isquemia, sino reparar totalmente el órgano y volverlo de vuelta saludable. Eso sería como la utopía de todos los médicos, ¿verdad? Y bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta de parte de los que estuvieron presentes para poder responderles. De todas maneras, yo no sé, ¿con quién yo me estaba comunicando por WhatsApp? Porque nunca supe con quién. Conmigo, doctora. Bueno, con Dayana. Sí, Bueno, con el presentado. con presentada, bueno, Sí. muy bien. Entonces, no sé si querés, ¿ustedes recogen los PPT o no? Sí, doctora, podríamos enviar tu PPT al grupo del centro de estudiantes. Bueno, ¿alguna pregunta? Sé que fue bastante la parte de cardiología. A mí cuando me piden, yo me río porque muchas veces es un poco complicado, ¿verdad? Sí, es importante porque, como les digo a todos, sigue siendo con las muertes por accidentes una de las causas más frecuentes de muerte en nuestro país, ¿verdad? La cardiopatía isquémica, que llevan a insuficiencia cardíaca, evidentemente. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Bueno, a lo mejor si se entendió un 20-30%, yo me voy contenta. Sí, se entendió, profe. Muchas ¿Sí? gracias. Bueno, me alegro que hayan aguantado. Y bueno, nos quedamos aquí entonces, chicos. Voy a mandarle a presentado el PPT y para cualquier otra cosa, disculpen que este octubre todos los directivos estamos con mucha, ya sabrán ustedes, como son parte del centro estudiante, estamos con visita de pares por toda la semana. Entonces, esperamos salir airoso de esto una vez más. Les espero a ustedes para el Arcosur. Acuérdense que el Arcosur, que es la acreditación del Mercosur de nuestra carrera, es el del 15 al 17. Así que ayúdennos en esos momentos, por favor, para cuando vengan los pares extranjeros. ¿Está bien? Dale, doctora. Dale, chicos. Gracias Nos vemos por tu entonces. tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Dale, Gracias, hasta doctora, por tu luego. tiempo. No, Hasta luego. no es de qué, hasta luego. Gracias, doctora.